Un saludo desde el Museo Nacional de Arte Romano. El museo quiere estar presente en la vida de la sociedad emeritense y de la sociedad extremeña. Por eso, cuando la Asociación Oncológica Extremeña se dirigió a esta institución recabando la colaboración para poder ofertar en el Día del Cáncer de Mama una experiencia nueva, una visión nueva sobre una enfermedad a la que nos tenemos que enfrentar de una manera absolutamente positiva y constructiva. Yo quiero agradecer tanto a María Claudia Cortés como a la presidenta de la asociación el que nos hayan dado esta oportunidad de trabajar en dos frentes. Por una parte, realizar una exposición construyendo una nueva mirada con esas fotografías que se hicieron los miembros de la asociación que estaban en proceso de tratamiento y de actividad en la asociación para enfrentarse a la enfermedad del cáncer de mama, en unas sesiones fotográficas en el Museo Nacional de Arte Romano que tienen una filosofía detrás muy interesante, que es encarar y afrontar el futuro desde una óptica constructiva y positiva. Queremos, por tanto, dar las gracias a todas esas personas que se brindaron a formar parte del proyecto y que hoy en día, a través de esa exposición, nos muestran su experiencia, su visión y su acercamiento hacia esas colecciones de figuras, de piezas del museo que simbolizan en positivo el ser femenino. También quiero agradecer a las dos radiólogas del Hospital de Mérida que van a participar en estas conferencias y que nos van a acercar hacia la problemática del cáncer de mama, desde esa óptica, insisto, positiva y constructiva de analizar la enfermedad como lo que es, algo contra lo que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día, y un museo puede ser también un escenario idóneo para realizar esta experiencia. Estas dos personas, María Cárdenas y María Rebolledo, van a acercarnos a la problemática de la enfermedad. Pero el museo quiere llegar a todas esas personas, a toda nuestra sociedad, a través de esta doble experiencia. Y, por tanto, como directora de la institución, les doy la bienvenida, les agradezco que hayan pensado en el Museo Nacional de Arte Romano como sede de mostrar su trabajo y su día a día. Como mujer también me solidarizo enormemente con esta experiencia del cáncer de mama, porque toda la sociedad se tiene que implicar de una u otra manera en el trabajo y en la construcción de un futuro mejor para todos y todas. Por tanto, gracias, bienvenidas, y espero que puedan visitar la exposición que va a estar en esta sede del Museo Nacional de Arte Romano durante largo tiempo. Un saludo y muchas gracias a todas las que participéis en la experiencia. Hasta luego. Está con nosotros Amalia Franco Galán, vicepresidenta primera de la Asociación Oncológica Extremeña y delegada de Mérida, del área de Mérida. Estamos celebrando, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre, un evento de exposición fotográfica y una charla impartida por dos radiólogas del Hospital de Mérida. Amalia, tienes la palabra. Pues quiero agradecer al museo en la figura de la directora Trinidad Nogales, todas las colaboradoras, Ana Gracia, Emilio y todos los informáticos que han hecho posible esta grabación, porque sin ellas no hubiéramos podido dar divulgación. Creo que es una interesante charla que serán impartidas por dos radiólogos de nuestro área de Mérida, en el Hospital de Mérida. Gracias a todos y espero que disfrutéis con la charla que tendremos. También invito a que os acordéis que tenemos la exposición de fotografías de mujeres que se realizó aquí en el museo y en el Teatro Romano. Gracias y disfrutad. El Museo de Arte Romano de Mérida nos ha abierto sus puertas para acoger y ser también solidarios, porque el arte no está reñida con la solidaridad. Esa es la razón por la que nosotros estamos trabajando junto con ellos y ellos con nosotros, y desde esa perspectiva hemos querido construir una mirada nueva, diferente desde la resiliencia. El diagnóstico de cáncer de mama constituye una amenaza importante para la vida de las personas afectadas. Cada cual lo vive de una manera distinta, dependiendo de su circunstancia vital. Desde la Asociación Oncológica Extremeña
hemos querido recoger el significado de esta experiencia para muchas de las mujeres que han vivido este proceso. En el grupo Regálate una oportunidad, que lo hemos llamado así porque hemos ido acompañando y construyendo con ellas y desde ellas esta mirada. Las fotografías realizadas han sido hechas por Emilio José Arroyo Gabaldón, la fotografía Coan, en las salas de exposición del Museo de Arte Romano de Mérida y en el Teatro Romano, con la intención de celebrar un encuentro entre el valor del pasado y la esperanza en el presente. Además de lo que nos revelan estas fotografías, hemos querido recoger el relato generoso de Libertad, diagnosticada de cáncer de mama. En medio de la dificultad y enorme responsabilidad, queremos hablar de lo que esconde las imágenes. Para ello, tenemos la alegría de contar con dos grandes profesionales. Gracias a ellas, muchas mujeres pueden ser diagnosticadas de cáncer de mama. Podríamos decir que este es el comienzo del tratamiento oncológico y también su relevancia como medida preventiva en la detección precoz del cáncer. Está con nosotros María Cárdenas Rodríguez. María es licenciada en medicina y especialista en medicina familiar y comunitaria y especialista en radiodiagnóstico. Actualmente trabaja en el Hospital de Mérida en el servicio de radiología. Entre algunos de sus ponencias y congresos se encuentra el primero, el segundo y el tercer curso de mastología celebrados en Mérida entre el año 2002, 2003, 2006 y también su participación en el Congreso Nacional de Oviedo en el 2014 por parte de la CERAM. Dentro de sus actividades científicas y técnicas, María pertenece a la Comisión de Mastología del Hospital de Mérida y es radióloga desde el año 2000. Está también con nosotros Manuela Rebolledo Vicente, también es licenciada en Medicina de la Universidad de Extremadura, es especialista en radiodiagnóstico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y actualmente es también facultativa especialista de área en el Hospital de Mérida desde el año 93. Ella está formada también como el lector del programa del screening de cáncer de mama del Servicio Extremeño de Salud y asiste también a la Comisión de Mastología del Hospital de Mérida. Dentro de sus comunicaciones y congresos relacionados con la patología mamaria, esto es un currículum absolutamente breve de todo lo que ellas hacen, pero para que tengamos una idea de su capacidad, de su competencia profesional, de mujeres estudiosas, mujeres del siglo XXI. También Manoli ha participado en el curso primero, segundo y tercer curso de mastología de Mérida, año 2002, 2003, 2006, y en el Congreso de la CERAM en Oviedo en 2014. Las voy a dejar con ellas, porque realmente ellas son las que nos tienen que contar lo que esconden las imágenes que muchas veces nosotras mismas como mujeres tampoco sabemos. Y gracias a ellas, a su mirada, a su conocimiento y a su enorme responsabilidad, pueden darnos la oportunidad para ser diagnosticadas de una enfermedad que hoy nos da la esperanza de ser tratada y de mejorar nuestra calidad de vida y nuestro crecimiento después de la enfermedad. Así que con nosotros va a estar Manoli y María. Ahora mismo estamos con ellas. Hola, soy Manuela Rebolledo Vicente, radióloga del Hospital de Mérida y en primer lugar quería agradecer a la Asociación Oncológica Extremeña la invitación que nos ha hecho para participar en los actos de conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama y también al Museo de Mérida por habernos permitido realizar la grabación de la charla aquí. La charla está dividida en dos partes. En primer lugar, yo voy a hablarles de los métodos que disponemos en el servicio de radiología para diagnosticar el cáncer de mama, centrándome en los métodos no invasivos. En la segunda parte, mi compañera, la doctora Cárdenas, hablará de los métodos diagnósticos invasivos, que son los que finalmente van a llevar al diagnóstico definitivo del cáncer de mama. En esta diapositiva solamente unas cifras para recordar la importancia que tiene esta patología. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres,
Según las cifras de la Asociación Española contra el Cáncer, en el año 2019 se identificaron en España más de 33.300 casos nuevos de cáncer de mama, lo cual supone el 30% del total de cánceres que sufren las mujeres. España es un país que tiene una incidencia media. Su incidencia es menor que la de otros países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y mayor que la que tienen países en vías de desarrollo. La edad de mayor incidencia del cáncer de mama es la comprendida entre 45 y 65 años. Y para hacernos una idea de la importancia, sabemos que a lo largo de la vida aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama. Como dato positivo, la tasa de mortalidad en nuestro país está en descenso debido principalmente a un gran avance en los tratamientos. Cada vez son tratamientos más personalizados, más conservadores y además tratamientos que incluso permiten una supervivencia larga en pacientes que tienen enfermedad diseminada. Y en segundo lugar también a la detección precoz de este tumor. En ese sentido, desde el Servicio de Radios queremos recalcar la importancia que tiene el programa de cribado del cáncer de mama. El cribado o screening es una estrategia de detección precoz. Lo que pretende es diagnosticar cánceres lo más pequeños posibles, que tengan un buen pronóstico y que sean tratados de una forma conservadora. Está dirigido a una población asintomática y la técnica que utilizamos en ese programa de cribado es la mamografía bilateral, que es el único test que ha demostrado conseguir una reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres entre 50 y 69 años. ¿A qué mujeres va dirigido el programa de cribado en nuestra comunidad? Va dirigido a mujeres asintomáticas con edades comprendidas entre 50 y 69 años, a las que se le hace una mamografía bilateral cada 2 años. Y también se ha incluido a mujeres de edades menores, entre 40 y 49 años, que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Por ejemplo, si su madre ha tenido cáncer en edad premenopáusica, hermana también en edad premenopáusica o hijas. En esas mujeres entre 40 y 49 años la mamografía se hace cada año. Y desde aquí queríamos insistir en la participación de las mujeres porque para que el cribado tenga un buen resultado y los resultados sean aceptables deben tener una alta participación. Bueno, a continuación entonces yo voy a comentar las técnicas radiológicas no invasivas que tenemos para estudiar la mama y que son fundamentalmente 3. La mamografía bilateral, la ecografía de mama y la resonancia. Aquí he puesto una imagen de cada una. Esto es una mamografía de la mama izquierda. Esto es una imagen ecográfica donde vemos un nódulo que es benigno, un fibroadenoma, y esta es una imagen de una resonancia de mama. Voy a comenzar con la mamografía bilateral. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues ya algunas las he mencionado antes, el estudio de cribado. Mujeres asintomáticas entre 50 y 69 años y 40 a 49 años si hay antecedentes familiares positivos. Y después estaría el segundo grupo, que serían las mujeres sintomáticas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden hacer sospechar que puede existir un cáncer de mama? Pues habitualmente la paciente puede notar un bulto o un engrosamiento de la mama, un cambio de tamaño o de forma, puede notar cambio en la piel, por ejemplo, lo que refleja este dibujo, una retracción de la piel o la aparición de hoyuelos, cambios en el pezón se puede hundir, o el pezón puede existir una secreción, que la secreción que hay que estudiar es la secreción sanguinolenta, descamación, costras en el pezón. En otras ocasiones, pues la paciente nota un engrosamiento difuso con enrojecimientos de la mama en la que aparecen como pequeños orificios, que es lo que se llama piel de naranja. Por ejemplo, un síntoma por el que nosotros hacemos muchos estudios de mama, que es el dolor en la mama, pues no es un síntoma que se asocie a cáncer de mama. También hacemos mamografías como seguimiento a las pacientes que han tenido cáncer de mama. Toda paciente que tiene cáncer de mama tiene que hacerse una mamografía anual, cada año. La mamografía es una técnica que utiliza radiaciones ionizantes, por ello debe hacerse siempre que esté indicada. No puede hacerse si no existe una indicación real. Después, necesita una compresión adecuada de la mama para conseguir calidad. Esto es una cosa que puede, digamos, causar cierto desconfort a las pacientes, pero es muy importante. El estudio de mamografía, el convencional que hacemos habitualmente, consta de 2 proyecciones, la proyección oblicua mediolateral y la proyección craneocaudal de cada mama. La proyección oblicua, la paciente coloca, veis aquí, el brazo encima del chasis y entonces la técnico comprime, se obtiene una radiografía así en un plano inclinado, oblicuo,
en la que tiene que salir toda la mama, hay que tratar de que salga el músculo pectoral y también la axila, que en la mamografía también la vamos a valorar porque además el primer lugar hacia donde va a diseminar el cáncer de mama es hacia la axila. En la proyección craneocaudal la paciente coloca la mama y la técnica hace una compresión de arriba a abajo. Es fundamental que se hagan las dos proyecciones de cada mama. ¿Por qué? Porque se pueden obviar si no se hacen lesiones que solamente fueran visibles en una de ellas y después también para localizar adecuadamente las lesiones, porque si solamente hacemos una proyección, por ejemplo la oblicua, y detectamos un nódulo en la mama, podemos saber que está en situación superior o inferior. Pero si no hacemos la proyección craneocaudal no sabemos si está en la zona externa o interna de la mama. Entonces, a continuación voy a poner una serie de imágenes de mamografías normales. Nosotros cuando informamos una mamografía la solemos colocar de esta forma. Estas son las dos proyecciones oblicuas, de la mama derecha, de la mama izquierda. Aquí se ven las regiones axilares y las colocamos así, enfrentadas, una contra la otra. Y estas es las dos proyecciones craneocaudales, la de la mama derecha y la de la mama izquierda. También las colocamos así, esta es la parte externa de la mama y esta es la parte interna. Y las colocamos así porque en la mama existe una cierta tendencia a la simetría, entonces nos es importante, pues a veces vemos algún nódulo o algún hallazgo que aparece en una mama y que no aparece, o la otra mama no tiene esa apariencia y nos puede hacer sospechar. Después, otra cosa que también es muy importante, nosotros siempre que la paciente tiene mamografías previas, valoramos esta mamografía, pero comparamos con las anteriores. Eso es muy importante porque podemos ver algo en la mamografía que nos haga pensar que es un hallazgo patológico y vemos que están las mamografías anteriores, pues ya no le damos tanta importancia. Después también la mama, dentro de una mama normal, pues puede tener una apariencia muy distinta. La mama está formada por tejido graso y por tejido fibroglandular, pero la cantidad, la proporción en la que están es muy variable y va variando con la edad de la paciente, si está sometida a tratamientos hormonales, o sea, por muchas circunstancias. Aquí pongo un ejemplo de una mama normal que tiene densidad grasa. Esta mama predomina el tejido graso en la mamografía se ve con esta tonalidad grisácea y el escaso tejido fibroglandular aparece como estas imágenes lineares que son más densas, más blancas. Entonces, esta es una mama muy fácil de valorar para el radiólogo. ¿Por qué? Porque cualquier hallazgo patológico, un nódulo o una calcificación se va a ver fácilmente, porque va a contrastar mucho con la densidad de la grasa. O sea, esta para nosotros es de las fáciles. Este es otra mama normal, pero ya nosotros decimos que tiene una densidad media. Aquí ya hay tejido graso, como veis, pero después también hay mayor cantidad de tejido fibroglandular, que aparece aquí con este color blanco. ¿Veis también aquí? En las proyecciones oblicuas se ven las axilas y se ve que más o menos la distribución pues, suele tener una cierta simetría. Y en la proyección craneocaudal vemos que, por ejemplo, el tejido predomina más en la zona central y en la zona externa que en la zona interna. Esta mama, pues también mama normal de densidad media. Sin embargo, otras mamas, como por ejemplo esta, pues son unas mamas densas, tienen mucha más cantidad de tejido fibroglandular, tienen mucha menos grasa, la mama parece toda blanca y esta mama es más difícil de valorar por el radiólogo y en ellas la mamografía tiene menos sensibilidad porque cualquier lesión patológica puede quedar oculta por todo este tejido. Entonces, estas mamas es muy importante comparar con las previas y en muchas ocasiones realizamos un estudio complementario, una ecografía. Veis aquí, por ejemplo, también que se han cogido bien las ambas axilas, hay ganglios, pero estos ganglios son ganglios axilares normales, que tienen una morfología así como arriñonada y que tampoco preocupan. O sea, esta sería, lo informaríamos como mama normal densa. Bueno, la segunda técnica que utilizamos para estudiar la mama es la ecografía. Es el segundo método de imagen más utilizado en el estudio de la patología de la mama. Tiene unas ventajas porque es una técnica de bajo costo, muy accesible porque en cualquier servicio de radiología hay ecógrafos y además no utiliza radiaciones ionizantes como si pasaba con la mamografía. Y por tanto es la técnica de elección para comenzar a estudiar las mamas o problemas en la mama de mujeres jóvenes de menos de 30 años, de mujeres que están embarazadas o que están en situación de lactancia. A veces hacemos la ecografía y se resuelve la duda clínica, no es necesario hacer nada más. La ecografía se utiliza también como complemento de la mamografía, sobre todo en las mamas que son densas. La utilizamos para caracterizar masas y nódulos. Si en una mamografía de cualquier tipo aparece un nódulo, al hacer la ecografía podemos diferenciar si es un nódulo quístico o es un nódulo sólido.
La utilizamos también para estudiar las prótesis mamarias y también, como os explicará María, como guía para procedimientos intervencionistas en la mama, para hacer punciones óseas, colocación de arpones, etc. Esta es una imagen ecográfica, esto es un quiste, es una lesión benigna. Esta es la apariencia normal de la mama y el quiste, pues lo veis aquí como una imagen ovalada, que está muy bien delimitada. Es negra, digamos, porque es líquida y tiene una característica que también nos dice que es una lesión benigna y es que el sonido, que es lo que utiliza la ecografía, pues el sonido aparece reforzado al pasar por la lesión y se ve mejor el tejido posterior que el tejido adyacente. Eso es un criterio de benignidad que un nódulo maligno no lo va a cumplir. Y por último, realizamos también a veces resonancia magnética. La resonancia magnética la hacemos con menos frecuencia y la utilizamos fundamentalmente como una técnica que ayuda a hacer una correcta estratificación del cáncer de mama. Porque, bueno, sobre todo en pacientes que tienen una mama densa o cuando el cáncer que se diagnostica es de un tipo específico llamado lobulillar, que tiene más tendencia a ser multifocal, o sea, que existan más focos o que incluso sea bilateral. Lo utilizamos también, bueno, a veces cuando se diagnostica el cáncer, se diagnostica en un estadio avanzado, bien porque la lesión de la mama sea de gran tamaño o porque ya se haya extendido la axila. En ese caso, el oncólogo comienza con un tratamiento de quimioterapia y utilizamos la resonancia para valorar la respuesta al tratamiento después de la quimioterapia. También la utilizamos para estudiar las prótesis mamarias, si hay sospechas de rotura de prótesis, y también como técnica de seguimiento en pacientes jóvenes que tienen un alto riesgo de padecer cáncer de mama, se tienen que estar haciendo mamografía desde muy jóvenes y entonces para no exponerlas a tanta radiación se alterna, se hace una mamografía y al año siguiente una resonancia, que no utiliza radiaciones ionizantes. De todas formas, la resonancia pues tiene más inconvenientes. Lo primero que no es una técnica que esté tan disponible. No hay resonancia o a lo mejor sí hay resonancia, pero no con el software de mama en todos los servicios. Las pacientes también saben que es una prueba que dura mucho, más de media hora, en una posición incómoda. Bueno, la paciente puede tener claustrofobia y después también siempre necesita contraste, un contraste intravenoso que es el gadolinio, que habitualmente no tiene efectos secundarios, pero si una paciente tiene problemas renales no puede administrarse gadolinio, entonces no se puede hacer la resonancia de mama. Bueno, esto por lo que respecta a las técnicas. Y ahora voy a comentar brevemente los hallazgos radiológicos del cáncer de mama y lo voy a hacer poniendo una serie de ejemplos de casos de nuestro servicio. Quizás el hallazgo más frecuente o la manifestación más frecuente del cáncer de mama en la mamografía sea la aparición de un nódulo o de una masa. Pero no todos los nódulos que vemos en una mamografía tienen por qué ser malignos. Los nódulos que hacen sospechar malignidad son los que tienen una morfología lobulada, irregular, los bordes aparecen borrosos, espiculados, tienen una densidad alta. Por ejemplo, esta mamografía corresponde a una paciente que proviene del programa de cribado. Era una paciente de 55 años. Veis que es una mama grasa, como dijimos antes, y fácilmente se detecta que en el cuadrante superior y externo de la mama derecha pues hay un nódulo. En esta fotografía ampliada, pues veis que es un nódulo que no tiene unos bordes definidos que se puedan dibujar con precisión, están difuminados, son irregulares. Y además, en este caso es muy fácil porque la mamografía previa la paciente no tenía el nódulo. Desde el servicio de radiodiagnóstico se avisa a la paciente y se le cita para una ecografía. La ecografía, pues uno confirma también, en la ecografía como también un nódulo hace sospechar que es maligno, pues por unas características similares, que sea un nódulo que sea irregular, como veis aquí, sólido, que no deja pasar el sonido. Bueno, pues a veces pueden tener microcalcificaciones. Este es un nódulo altamente sospechoso. Este nódulo se hizo una biopsia dirigida por eco y fue un carcinoma de mama. Otra manifestación que puede tener el cáncer de mama es la aparición de una densidad que es asimétrica, un aumento de densidad que aparece en una mama y no aparece en la otra. Y después que no tiene unos bordes definidos como puede tener un nódulo. Esta es otra mamografía que también pertenece a una mujer que también proviene del programa de cribado, de 66 años, creo recordar. Esta es la proyección oblicua derecha, la izquierda, la craneocaudal derecha y la izquierda. Y aquí, en la porción posterior de la mama izquierda, detrás de la zona donde hay tejido, aparece una densidad que veis que no está presente en la otra. En esta fotografía ampliada, pues se ve que la densidad, pues eso, no se dibuja bien, tiene unos bordes mal definidos que se confunden con el tejido de alrededor. Esto ya hace sospechar, porque claro,
Está en esta mama, pero no está en esta. En las proyecciones craneocaudales se ve peor, pero se ve que hay un aumento de densidad en la porción externa de la mama izquierda. Y en esta fotografía ampliada veis que de ese aumento de densidad salen como unas espículas, como unos tractos, como unas líneas que se dirigen hacia el resto del tejido. Eso es otro hallazgo que también nosotros consideramos sospechoso, que es una distorsión de la arquitectura normal de la mama. Aparecen esas espículas que traccionan del tejido alrededor. Se cita también a la paciente y se le hace la ecografía. Este es el aspecto ecográfico y este es un nódulo también en ecografía altamente sospechoso. Es sólido, es irregular y después tiene otra característica en ecografía. Mirad, la piel aparece aquí, en la superficie. Entonces, cuando un nódulo en ecografía fuera así, de tal forma que el eje mayor del nódulo sea paralelo a la piel, puede ser benigno. Pero en este caso, el nódulo, el eje mayor es este y este eje es perpendicular a la piel. Eso también es otro signo de malignidad. También se biopsió por eco y fue otro carcinoma. Otro hallazgo, pues, son las microcalcificaciones. Microcalcificaciones aparecen en las mamografías con muchísima frecuencia, pero las microcalcificaciones las hay de muchos tipos y muchas son benignas y otras son malignas. Entonces, las que nos hacen sospechar malignidad son microcalcificaciones que aparezcan agrupadas, formando pequeños grupos, que dentro del grupo sean de formas distintas, unas sean redondas, otras alargadas, unas más regulares, otras más irregulares, después que tengan distintos tamaños, más grandes, más pequeñas, que sean densas. A veces que tengan morfología lineal y van siguiendo como la disposición, adoptando la disposición de los conductos de la mama. Esos son todos hallazgos que hacen sospechar. Esta mamografía corresponde a una paciente joven de 36 años que al terminar la lactancia de su hijo pequeño se notó un bulto, una masa en la mama izquierda. A esta paciente primero se le hizo ecografía por la edad, pero ante el hallazgo ecográfico hubo que hacer una mamografía y esta es la mamografía. Es una mama más densa, tiene grasa pero también tiene mucho tejido y veis que en la porción superior e interna de la mama hay una densidad que es algo asimétrica a la contraria. Además aquí en la craneocaudal se ve que adopta una morfología como estrellada, como que está traccionando, provocando una distorsión de la arquitectura de la mama. En estas ampliadas vemos además que en esa densidad y en otros sitios pues hay muchos grupos de microcalcificaciones que, bueno, a lo mejor no se ven muy bien ahí, pero son microcalcificaciones densas, unas más gruesas, otras más pequeñas y después las teníamos aquí, coincidiendo con la zona de alta densidad, la zona donde estaba la lesión, pero también había otro grupito que estaba un poquito más arriba, más posterior, más hacia atrás y también aquí había otro grupo que se dirigía hacia el pezón. Además también en la axila, también la paciente tenía adenopatías en la axila derecha, pero en la axila izquierda había adenopatías más grandes y más numerosas. Esta paciente también se biopsió, fue un carcinoma y además se le hizo una resonancia porque había sospechas de que, bueno, ya el tumor es avanzado porque está extendido a la axila. También se tomaron muestras de la axila que también resultó estar infiltrada por carcinoma. Y la resonancia mostró que aparte del foco principal había varios focos, con lo cual esta paciente está recibiendo quimioterapia previo a la realización posterior de la cirugía. Y después ya, por último, el último caso, la mamografía no se ve muy bien, pero bueno, otro síntoma que a veces puede tener la paciente es notar que la piel aparece retraída, aparece como hundida. Esta mamografía corresponde a una señora de 74 años que notó un bulto en el cuadrante superexterno de la mama derecha que además le provocaba una retracción, una tracción de la piel. Aquí en la mamografía se ve el nódulo y en esta proyección craneocaudal se ve muy bien cómo el nódulo está provocando una tracción de la piel. Veis cómo aparece la piel de este cuadrante y en contraste con la piel aquí. Bueno, esta señora también se le citó para ecografía y también el nódulo, pues un nódulo irregular, sólido, que provoca atenuación. También claramente maligno también se biopsió y fue maligno. Bueno, pues yo con esto termino. Ahora ya María os hablará de los procedimientos invasivos que son los que al final van a dar el diagnóstico definitivo. Muchas gracias. Buenas, me llamo María Cárdenas y soy radióloga del Hospital de Mérida. Voy a comenzar a hablaros sobre una charla y sobre todo de lo que me han comentado en la Asociación del Cáncer de Extremeño, que le quería dar las gracias por haberme invitado, igualmente al museo, por habernos permitido en este entorno tan bonito grabarlo. El cáncer de mama, ¿qué esconden las imágenes? ¿Cómo vemos los radiólogos las imágenes para llegar
a un diagnóstico de cáncer. Vale, el cáncer de mama lo he dividido la charla en dos partes. El abordaje de una lesión de la mama, toda la lesión palpable o no palpable, sospechosa, debe ser estudiada, pues puede ser un cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es prioridad número 1 para el radiólogo de la mama. Decirle a una señora, usted no tiene nada y se puede ir tranquila. Como siempre digo yo, tan fácil o tan sencillo como decir, váyase tranquila que no tiene nada, siéntese usted ahí que tengo que hablar con usted para hacerle una biopsia. La segunda parte yo creo que es más entretenida porque la primera son cuestiones muy técnicas de invasivas, son de casos prácticos de cómo trabajamos, cómo nos enfrentamos a los casos de cáncer de mama que realmente a veces son muy complejos llegar a ellos. No es tan fácil como se ve a veces decir un bulto se palpa y se pincha. Pues no, a veces no es tan fácil. Vale, el cáncer de mama me dedica solamente a la porción de intervencionismo, pequeñas reseñas que ya mi compañera en la parte diagnóstica ya la ha comentado, sigue siendo el cáncer más frecuente en la mujer. En el varón también lo hay, que nosotros también se diagnostica el cáncer de mama en el varón. Lo que pasa es que es una frecuencia muy pequeña, solamente un 1%. En su estadística es muy despreciable, un 0,5 a un 1% de las neoplasias del sexo masculino. Lo prioritario es que una de cada 8 o 10 mujeres, dependiendo del área, va a padecer a lo largo de su vida un cáncer de mama y una cada 30 va a fallecer por este motivo. En el momento actual no hay manera de prevenir la enfermedad. Solo se ha demostrado causa de reducción de la mortalidad por cáncer de mama en los programas de detección precoz, siendo hasta un 30% la disminución de la mortalidad en el grupo de mujeres de 50 años. El cáncer de mama, a pesar de los avances del conocimiento de la enfermedad, se comprueba una tendencia creciente en los países industrializados. España está dentro del nivel intermedio del riesgo del cáncer de mama. Las tasas de mortalidad se han reducido desde 1992 y se atribuye principalmente al programa de detección precoz, a los avances en el diagnóstico y en los avances en el tratamiento sistémico. Bueno, vamos a seguir. Lo fundamental en el cáncer de mama cuando me llega una señora es su historia senológica, es decir, qué historial senológico de la señora sobre antecedentes de carcinomas en madre, hermanas, familiares, si es la sospecha de un carcinoma familiar genético. El historial senológico alerta al radiólogo sobre los factores de riesgo del paciente y la probabilidad preexploración antes del cáncer de mama. Cualquier lesión palpable se debe registrar en la solicitud del estudio, así como su localización en la mama. La localización, nosotros utilizamos un sistema que son de cuadrantes en la mama. Y sobre todo, el manejo de las lesiones sospechosas se debe biopsiar todo, porque al fin y al cabo, el resultado de la anatomía patológica es el que pone el nombre y apellido a todas las lesiones. Esto es un ejemplo de cómo nosotros nos guiamos a la hora de localizar las lesiones. Esto es la ubicación en porciones retrograd, media y posterior, y dividimos siempre la mama en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. En las 2 proyecciones, como ha explicado antes mi compañera en técnicas diagnósticas, las craneocaudales y las oblicuolaterales. La formación de los nódulos, que es lo que más vemos, valoramos cosas fundamentales a la hora de hacer el diagnóstico y el estudio, que es el tamaño de las lesiones, sean subcentimétricas hasta lesiones de varios centímetros, formas de las lesiones, los márgenes que estén bien delimitados, espiculados y las densidades de las lesiones, que sean densas a poco densas. Otra de las cosas que estudiamos mucho también en el diagnóstico y sobre todo a la hora del intervencionismo es el estudio de las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones en este ejemplo van como de su morfología desde baja probabilidad de malignidad a alta probabilidad. Las que son de baja probabilidad son redondas, muy definidas y van complicándose siendo más espiculadas y peor definidas las que son de más probabilidad de carcinoma. En la biopsia de mama utilizamos el término de corebiopsia. El corebiopsia es
llegar a la biopsia al núcleo de la lesión. Intentar coger el diagnóstico, la mayor cantidad de tejido posible y llegar a lo que es el diagnóstico definitivo. Tened en cuenta que esto ha cambiado muchísimo en nuestros últimos años, porque antiguamente hasta una mujer tenía que entrar primero en quirófano para simplemente el diagnóstico. Hoy en día es fundamental el diagnóstico exacto de la lesión, de la axila y de todo el estudio completo de la señora antes de entrar en un quirófano y tomar una decisión tremenda de lo que puede ser mastectomía a una lumpectomía. Bueno, las biopsias nosotros las hacemos con 3 métodos, que son los ultrasonidos, la técnica mamográfica que se llama esterotaxia y el control por resonancia, que también es de esterotaxia por RM. En el control por ultrasonido se realiza con la paciente en decúbito supino o lateral, se administra anestesia local y se utilizan biopsias de agujas gruesas, calibre que van desde el 16 a 14G, que es el tamaño, y hay otras técnicas como es la biopsia asistida por vacía, que son agujas de gran calibre, aparte de diagnósticos se están utilizando para resección completa de lesiones. Y hay otras técnicas que utilizamos, sobre todo en los hospitales que existen grandes citólogos o patólogos, que se dedican a hacer citología concreta. Esta lo utilizamos muchas veces en la axila, que es la punción aspiración con agujas finas. Son pequeñitas y sacamos pequeñas muestras para análisis. Vale, estos son ejemplos de pequeños tamaños de aguja, pero ¿cómo lo hacemos? El ultrasonido es una técnica muy mano dependiente, pero a mí, por ejemplo, es una de las que me gusta mucho porque controla la lesión, cómo vas entrando y en el trayecto de las agujas, cómo vas haciendo el trayecto de las agujas. La señora está acostada, es una situación muy cómoda y con anestesia local y hasta que consigues tranquilizarla llega el momento que no es una situación violenta, pero dentro de las situaciones de biopsia es casi lo menos violento. E incluso hay lesiones que son complejas, que como por ejemplo esto es un quiste y tiene un polo sólido que era una tumoración intraquística, y tenemos que hacer varios procedimientos largos, vaciar quiste, tomar biopsia y todo ello con la mujer acostada, con su anestesia y sin tener dolor. Cuando las lesiones no se pueden ver por ultrasonido, utilizamos otra técnica que es la técnica mamográfica de esterotaxia. Esta es una técnica que tiene un fundamento físico, que utiliza la misma mamografía con un aparato, que al fin y al cabo es determinar la posición en coordenadas X y Z de un objeto de un interés, en este caso un nódulo, usando un par estereográfico de imágenes radiográficas y así obtenemos el punto exacto. Es una técnica muy exacta, milimétrica, que utilizamos para cosas que no vemos por ecografía, como por ejemplo las microcalcificaciones. Esta es una mama de densidad media, como ha comentado antes mi compañera, pero si la magnificamos vemos que este cuadradito tiene un grupo de microcalcificaciones. ¿Por qué las buscamos tanto? Las microcalcificaciones son pequeños focos de calcio que se forman en los ductos, que son a veces el primer indicio de un carcinoma ductal, por eso se llama ducto. Entonces, el carcinoma ductal infiltrante es el carcinoma más frecuente que nos encontramos y por eso lo buscamos con mucho interés los radiólogos en la mamografía. Y estas microcalcificaciones no hay manera de verlas por ecografía. Hay algunos ecógrafos que dicen de alta gama, pero vamos, que os comento que es completamente muy dificultoso y tenemos que utilizar la técnica de la esterotaxia. Estos son biopsias de microcalcificaciones que hacemos un par de radiografía con el aparato de esterotaxia, localizamos las microcalcificaciones con magnificaciones de 50 y utilizamos cortes después sobre unos cilindros, le hacemos radiografías para detectar que se han detectado microcalcificaciones y mandarla al estudio de anatomía patológica. Son lesiones que se vean aquí muy grandes, pero estamos hablando de lesiones que apenas ocupan un campo de 2 y 3 centímetros. Esto es
otra de las técnicas que utilizamos, que son marcajes con arpón sobre las mismas microclasificaciones y una pieza de lumpectomía de una mama. Bueno, la biopsia por resonancia. Las biopsias por resonancia solamente suponen el 3-4% de las resonancias de las mamas realizadas. A todas ellas antes se le han hecho un luego ecográfico, es decir, un repaso exhaustivo con ecografía para poder detectar las lesiones por ecografía. Ya os he comentado que la técnica es mucho más fácil y más asequible. Y ten en cuenta de que casi todas, el 80% de las biopsias hechas por resonancia son benignas, porque la resonancia se detecta muchas cosas, pero a veces tiene más sensibilidad que especificidad. Y entonces, para determinadas lesiones necesitamos concretar exactamente qué es lo que estamos enfrentando, sobre todo en las mujeres que se le quiere hacer un estadiaje completo ante un tumor. Si tiene una patología tumoral en una mama y se encuentra un foco tumoral en otra, hay que ponerle nombre y apellido. Bueno, estas son técnicas que se utilizan menos, pues porque normalmente se resuelve con mamografía y ecografía. Esto es un aparato de estereotaxia en el tubo de resonancia. En este hueco se metería la mama a estudio. Y, por ejemplo, este ejemplo de una lesión que es un foco de captación, es que como se ve con la transmisión de gadolinio, como comentó mi compañera, pues daba una curva totalmente sospechosa y se le hizo su biopsia por esterotaxia, ¿no? Estas previamente se le han hecho todos estudios por ecografía. Bueno, os voy a poner unos casos prácticos para que veáis cómo los radiólogos que nos dedicamos a la mama a veces tenemos nuestros grandes problemas para llegar a un diagnóstico, porque no es todo tan fácil como se ve. Uno de los primeros síntomas es un nódulo que se palpa. Aquí os voy a poner ejemplo, ya lo explica mi compañera cómo se ponen las mamas, pues en la mama izquierda se nota un bulto. La señora se palpa una lesión, lo vemos que estaba en contralateral, no aparecía, se hace su ecografía, el síndrome de Fornani, que nos ha comentado mi compañera, del eje vertical mayor, pues era un carcinoma. Otro ejemplo, una lesión en la mama derecha, veis, una lesión bastante grande, ¿no? Esta lesión, tú dices, pues esto seguramente. Los antecedentes, es una mamografía de screening, es una densidad focal asimétrica que lleva años con ella y la palpación negativa. Por eso es fundamental la comparación con mamografías previas. Otra señora con 41 años y esta sí que se notaba una lesión palpable en la mama izquierda. Con antecedentes personales no tenía desde el primer hallazgo. Pues otra, en la ecografía, la lesión que era más o menos palpable, pues prácticamente no se veía casi nada. Entonces las lesiones estas a veces nos traen a los radiólogos con muchos problemas, de decir, ¿tiene algo la señora o no tendrá? Pues entonces se intenta exprimir las técnicas diagnósticas con resonancia también y se ve que hay una lesión captante de biopsia, pero tiene una curva ascendente, pero te daba esa imagen. Se biopsia por técnica de esterotaxia, que es donde se veía la lesión más en mamografía, y es una adenosis esclerosante, que es una lesión benigna. Es decir, que llegar a ese diagnóstico nos costó dar unas cuantas vueltas con todas las técnicas y exprimir muchas, todo lo que nos podría dar radiología para llegar a un diagnóstico correcto. En este caso, por ejemplo, es una lesión que decía que era palpable, retrogradar en la mama izquierda. Veis que es el patrón que ha comentado mi compañera, que es totalmente desuso y no veíamos nada. Entonces, le completó con resonancia para detectar. Nosotros seleccionamos según vemos la densidad, si podemos verlo por ecografía o si no aporta gran cosa, qué técnica utilizar, y se vio que era un pequeño nódulo retrogradar, que era un carcinoma ductal infiltrante. Otro ejemplo de una mujer que venía con un engrosamiento de la piel de la mama derecha retrogradar. Entonces podemos pensar, pues esto va a ser un cáncer. Pues no, la señora venía porque con una imagen un poquillo fea y tenía una clínica clara porque tenía una infección de una mastitis y se curó simplemente con unos antibióticos y antiinflamatorios. Otro caso de unas señoras que
de mamografías de screening sintomáticas. Estos ya son para lectores que ya llevan con años de experiencia, como la doctora Rebolledo y nosotros que ya llevamos años. Nos llama la atención esta retracción un poquito del parénquima de la mama derecha. Se veía aquí, en la derecha en la crono caudal, se le hace una proyección lateral focalizada y era un carcinoma. Pequeñito, pero lo era. Otros ejemplos de lesiones palpables en la mama derecha, que era una distorsión, como un ejemplo que ha puesto mi compañera previamente, y era otra lesión ductal infiltrante. A veces las lesiones son muy pequeñitas, como esta lesión pequeña que aparece, pero se ven los bordes espiculadas en proyecciones especiales que utilizamos que se llaman magnificadas y era otra lesión. Estos son pacientes de otras de screening que se le dio una lesión espiculada, que ya la hemos visto que las buscamos mucho, las que son feas, espiculadas, y esta se comprobó, los bordes, lo del signo Fornal, que es más el eje vertical que el longitudinal, y se le completó con resonancia porque volviendo a la mamografía previa veíamos determinadas lesiones espiculadas pequeñitas. Esto se comprobó por resonancia que eran varios focos, hasta 5 focos, y 2 focos más sospechosos, que eran más feos, se biopsiaron otra vez, volvieron a ecografía, se volvió a biopsiar, se hizo un second look y todo, se biopsiaron todos ellos, veis el trayecto de la aguja, se biopsiaron y al final era un carcinoma ductal multicéntrico, es decir, que tenía invadido, se veía uno, pero había varios focos, todos positivos. Esa mujer, por ejemplo, son lesiones que en principio empiezan como un único foco, tenemos que volver a estudiarlas y terminan como una lesión múltiple y acaban en una mastectomía. Este caso es un caso que tuvimos hace unos años, de una paciente de 28 años con una lesión palpable en la mama derecha. La madre había tenido cáncer de mama con 40 años y 2 primas hermanas con cáncer de mama menores de 40 años. Tenía una lesión palpable y la biopsia nos da mastopatía compleja sin atipia. Bueno, esto también influye muchas veces en la experiencia de los radiólogos. Esta mujer no nos quedamos tranquilos con esta biopsia. Se le hizo resonancia y daba una curva ascendente con una zona espiculada y tras mucha insistencia en la comisión de tumor, porque la lesión era realmente radiológicamente fea, se decidió operar por insistencia de los radiólogos y al final era un carcinoma ductal in situ. Vale, otra de los ejemplos son imágenes de distorsiones, que la veis aquí en magnificadas, cómo se ven. Estas son lesiones, cómo se hace, ponemos los marcadores con arpones y cómo se ven en la pieza de la lumpectomía. No todas son carcinomas, pero llegan a ser lesiones también complejas, pero que se terminan de quitar porque algunas terminan en una lesión tumoral. Otras lesiones palpables en la mama derecha, como veis aquí, palpable, puede decir, pues madre mía, pues ya tenemos otra lesión importante, pues otro carcinoma, ¿no? Esta, decían, pues otro carcinoma, pues no se le hace la resonancia biopsia y son las adenosis esclerosantes. Voy a poner ejemplo porque no todas las biopsias que se palpan son cánceres y algunas llevan estables muchos años. Esta mujer tiene 40 años con una masa palpable y la anatomía patológica es de una fibrosis con infiltrados linfocíticos. Y dice alrededor de los conductos, pues nosotros nos quedamos tan tranquilos aunque se palpe porque sabemos que es una diabética. Hay enfermedades sistémicas que tienen alteraciones y traducciones en la mama. Estas señoras son las personas que son operadas, ese es otro tema muy complejo, que es el control de las mujeres operadas. Tuve una cirugía en la mama izquierda hace 1 año y medio y decía que se notaba en la cicatriz, una pequeña. Se le hizo una resonancia y sí que tenía un pequeño foco de castación que después se buscó en el second look intencionadamente y era una recidiva. Esto en el caso de unas lesiones que son benignas, algunas se palpa y no, pero esto es una lesión de baja densidad, que era un lipoma. O lesiones que se ven así como un aspecto muy feo heterogéneo, que se llama mama dentro de mama, que nosotros llamamos,
son como pequeñas mamas dentro y son amartomas, son lesiones benignas. O lesiones que se ven y que se llegan a palpar, que son de mamografías de screening, que la mujer se nota, algunas se la palpan algo dureza y es simplemente tras un golpe y todo, es una necrosis grasa también benigna. O en las masas palpables en la mama izquierda se notaba la señora, una de ellas. Esto se lo palpaba la señora con un poquito de retracción del... La lesión en la ecografía parecía mucho mayor y al final se le completó con resonancia y era una lesión de muy gran tamaño, tanto así que no pudo conservar la mama. O lesiones de las mujeres son algunas muy observadoras de su mama, igual que otras vienen con lesiones tumorales muy grandes, otras muy observadoras. Decía que se notaba un bulto en la mama derecha y digo, pues yo lo único que le veía era la retracción pequeña de este tracto. Y buscando este pequeño tracto, y yo decía, bueno, pues lo tendrá. Era una retracción pequeñita del pequeño tracto y haciéndole unas focalizadas magnificadas, me encontré con esto. Una lesión tumoral de 5 milímetros. Era de estas mujeres muy, muy, muy observadoras que gracias a Dios se le quitó y se curó, prácticamente esto se cura. Y con el último caso es una mamografía de screening, son en dos oblicuas y las dos cranocaudales, había una gran diferencia de densidad entre una y otra. Entonces, a veces el diagnóstico en ecografía se pincha algo que no lo ves muy claro, lo terminas completando con resonancia y ves que es un foco enorme de captación y tenemos que exprimir todavía los diagnósticos hasta la resonancia para llegar a los diagnósticos. Con ello decir que el diagnóstico de la mama a veces es complejo, pero gracias a que tenemos disponibilidad de combinar todas las técnicas que disponemos, mamografías, ecografías, resonancias, esterotasias, la mayoría de las veces lo llegamos y llegamos al diagnóstico correcto. Y por último, daros las gracias y de pensar que toda la mujer tiene, cuando se le comenta, tiene usted un nódulo y hay que hacerle una biopsia, es un momento duro, es como decir un camino largo y duro, pero que sepan que no están solas, que hay mucha gente, profesionales, que están detrás de ellas y acompañándoles y decirles que aunque sea duro, se puede superar. Gracias. Por último, queremos cerrar, aparte de agradecer enormemente a Manoli y a María sus conocimientos, sus aportaciones y todo el enriquecimiento que nos da en este universo del proceso del diagnóstico y el tratamiento de la mama. Queremos cerrar con un vídeo de 10 minutos de una médico que ha sido diagnosticada también de cáncer de mama y ella nos quiere compartir su proceso de diagnóstico, su proceso de tratamiento y el significado que para ella, Libertad Sánchez Cerrejón, ha tenido vivir todo este proceso, no solamente desde la perspectiva médica, sino desde su perspectiva personal y familiar. Por tanto, a continuación pasaremos el vídeo de Libertad Sánchez Cerrejón. Y desde aquí, un abrazo, Libertad. Muchísimas gracias a ti también. Pues mira, la primera señal que tuve, que me di cuenta que algo no iba bien, fue un día en la ducha, o me estaba enjabonando, y entonces pues noté en la mama derecha, noté como un bultito. Bueno, al ser sanitaria, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo primero que pensé, digo, voy a esperar a que me venga un par de menstruaciones y demás, a ver si es un quistecito hormonal o cualquier cosita y se acabó. Esperé un par de meses y vi que aquello estaba exactamente igual. Entonces yo misma me autoderivé. En un primer momento se valoró, no había nada, o sea, fue una falsa alarma. Y al cabo de los meses aquello creció. Entonces, evidentemente, pues ahí sí que volvimos a consultar otra vez. Se confirmó el diagnóstico tal como un miércoles y el viernes estaba con la quimio. Pues mira, la primera enfermedad me pilló en un momento de mi vida en el que para mí mi primera enfermedad fue en marzo del 2018 y en junio del 2018 fueron las oposiciones para médico de urgencia.
Yo estaba inmersa totalmente en las oposiciones, o sea, mi afán era trabajar y estudiar, estudiar y trabajar, hasta el punto de que si mi niño pegaba a la puerta para mamá, mi niño tenía 3 añitos en aquel momento, mamá, vengo a darte un beso, por favor, que te vayas, que estoy estudiando. Evidentemente ahora te sientes culpable. Eso fue tal como un martes, yo seguía en mi RQR estudiando y demás. El miércoles, cuando te dan la noticia, te das cuenta de que realmente qué sentido tenía una oposición, qué valor tenía una oposición. Entonces, ¿qué sientes? Pues bueno, cuando te dan el diagnóstico es como un guantazo de realidad y decir, jolín, y yo perdiendo el tiempo con mi hijo, para mí siendo tan importante el que eran unas oposiciones, porque se me iba la vida, que había que conseguir una plaza, pues no, realmente esa no era la felicidad. Entonces hay un momento en el que tú te ves en la sala de la quimio, ves enfrente a Mariví, a Lola, las enfermeras de onco encantadoras. Por un momento se pasa en tu cabeza, jo, ¿qué pinto yo aquí? Si yo normalmente estoy allí, soy yo la que estoy atendiendo a los pacientes. ¿Qué pinto yo aquí? Vamos a ver, ¿por qué me están tratando a mí? Sí. Y dije, no, perdona, es que ahora te toca ser paciente. Ahora te toca dejarte cuidar. Ahora te toca dejarte tratar. Cuesta entenderlo, pero solo te queda dar gracias. Gracias y gracias. Estaba en ese sitio entendiendo lo que siente un paciente cuando se sienta en ese sillón, ¿vale? El servicio de onco es espectacular, entonces saben hacértelo aquello ameno. Y no olvidaré las palabras de un paciente que se sentó a mi lado. Me dijo, niña, ¿por qué lloras? No llores, no, me dijo, no llores, que estos bichos se alimentan del miedo. Le miré, era un paciente que estaba muy deteriorado ya y dije, jolín, ¿qué derecho tengo yo a llorar? Estoy empezando, vamos a por todas. Y este hombre que ya está deteriorado me está diciendo a mí, niña, no llores. Ya está, cambias un poco el chip y se acabó. Pues mira, quien no lo entienda, quizá dirá, jolín, que más soca o que, pues me ha traído más que se ha llevado, ¿vale? Evidentemente, pues se ha llevado una vida llena de ilusiones, muchos años estudiando porque querías ejercer, me ha traído a que creo que sigo ejerciendo la medicina ahora desde otra perspectiva. Tengo un padre enfermo de ELA, ¿vale? Y tengo un ser muy querido que empieza este camino. Entonces, nadie mejor que un paciente oncológico los va a entender y los va a apoyar. Entonces, sé lo que pasa por su cabeza en cada momento, en cada segundo. Y eso me reconforta muchísimo. Me reconforta mucho es poderles acompañar en una consulta. Otra cosa que le diría a los pacientes oncológicos, yo soy paciente y soy familiar de paciente y puedo asegurar que es mucho más duro ser familiar de paciente que ser paciente. Es muy complicado porque tú eres paciente, tú lo controlas, el dolor es mío, el malestar es mío, pero se lleva muy mal que tú veas a un ser querido que está con ese dolor que tú ya sabes que se pasa, que está con ese cuerpo que nadie sabe describir, que cuando te ponen el tratamiento, y eso se lleva peor. Uno de los días que he tenido fastidiado, ¿vale? Fue el día del diagnóstico de mi padre, el día del diagnóstico de este ser tan querido que está justamente ahora empezando. Fueron días muy duros porque dices, jolín, empiezan ahora todo. Pero bueno, a la vez te reconforta acompañarlos y estar con ellos y estamos donde estamos. Yo soy consciente de mi enfermedad. Soy consciente de cuál es el pronóstico, pero bueno, he aprendido a vivir con ellos, muchas veces digo un poco la palabra, que aprendes a vivir como en un precipicio,
Hoy estoy aquí, mañana no sé dónde voy a estar. Aprendes a vivir así, incluso lo normalizas, ¿vale? Entonces, pues bueno. Bueno, pues en realidad la derivación a paliativo fue relativamente fácil. Yo me he formado en el Hospital de Mérida, conocí al equipo de paliativos, entonces, bueno, volví a casa, ¿vale? No es como cuando llegas a un servicio donde no conoces a nadie, os conocía a todos, y eso la verdad es que ayuda y mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué supuso? Pues a ver, evidentemente, como he dicho antes, yo no soy tonta, yo sé dónde ando metida, yo sé mi pronóstico, o sea, a mí nadie me lo puede engañar. Cuando te mandan a paliativo, tú dices, jolín. Pero bueno, si algo caracteriza al equipo de paliativo es la delicadeza con la que tratan los temas. Entonces, ¿qué le dan al paciente? ¿Qué es para mí los cuidados paliativos? La gente tiende a estigmatizar, a rechazar, paliativo, paliativo. Bueno, pues paliativo es un equipo multidisciplinar donde se encarga perfectamente, principalmente de la calidad del paciente, de la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Que sobre todo es lo que les da ese punto especial, la dulzura, la empatía, la cercanía que tienen con el paciente. Mis ángeles, tengo muchos ángeles, tengo muchos motores en mi vida ahora mismo. Tengo un ángel innegable y es un niño de 6 años. O sea, eso es un ángel innegable. Porque te da fuerza. Tú le miras y dices, tengo todo, ¿vale? Tengo una familia maravillosa. Tengo unos amigos los que han querido continuar en este camino maravilloso, ¿vale? Tengo muchos motores en mi vida y es continuar y continuar porque quiero seguir ayudando a mi padre y a mi tío en todo momento, ¿vale? Y luego tengo pues mis ángeles. Mis ángeles son los profesionales sanitarios que quiero darles las gracias a mis compis de urgencia, que eso ya me lo he quedado por el camino, al servicio de oncología. Bueno, pues a las personas que están empezando ahora este proceso les diría un lema un poco, ¿no? ¿Y quién soy yo para que a mí no me toque esto? Estamos todos en el mismo barco, esto le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, que no se estigmaticen, que no se culpen, que no se rebelen un poco. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? No, te ha tocado a ti, hay que afrontarlo, y igual que le puede tocar a cualquier otra persona. Le animaría, por supuesto, y le motivaría a decirle que no se preocupen, que los primeros días quizás es una revolución en tu vida, pero que luego se darán cuenta y dirán, jolines, ¿de dónde estoy sacando yo tanta fuerza, tanto física como mentalmente para afrontar esto? Ellos mismos se sorprenderán, que sacarán fuerza de donde probablemente ellos creen que no las hay. We're a part of some